Inravisión, canal de interés público, presentó el anterior programa. Más de 20 años, hubo una palabra que prácticamente desapareció de la conversación pública colombiana. Una palabra que durante décadas estuvo presente en millones de hogares, que acompañó noticieros, programas educativos, transmisiones culturales y fue parte de la historia de la radio y de la televisión nacional aquí en Colombia. Después dejó de escucharse con la misma frecuencia. Fue reemplazada por otras siglas, por otros nombres y por nuevas generaciones que crecieron sin tener una relación directa con ella. Sin embargo, hace apenas unas semanas volvió a aparecer en titulares, comunicados oficiales y conversaciones en redes sociales. Esa palabra es Inravisión. Hoy RTVC vuelve a ser Inravisión, un cambio simbólico que reconoce la historia de los medios públicos en Colombia, retomando el camino de la pedagogía, la democratización de la información y el contenido con enfoque social. Cuando vi la noticia, lo primero que pensé fue algo bastante simple. ¿Cómo puede volver algo que oficialmente dejó de existir hace más de 20 años? Y esa pregunta, que parece sencilla, termina abriendo una historia mucho más grande de lo que se imagina uno. Porque no estamos hablando solamente de un cambio enorme, estamos hablando de memoria, de medios públicos, de historia de Colombia y de la manera en que un país conserva parte de su identidad audiovisual. Y además estamos hablando de algo que muchas personas jóvenes nunca conocieron realmente. Hay quienes escucharon la noticia y ni siquiera sabían que era Inravisión. Exactamente.
Y por eso este episodio no va a centrarse únicamente en la noticia. Vamos a entender qué era Inravisión, qué ocurrió en 2004 y por qué vuelve a aparecer en 2026, qué medios se está agrupando o acobija actualmente y sobre todo por qué debería importarnos incluso si nunca vimos una transmisión con este nombre. Para entender esta historia tenemos que viajar a una Colombia completamente diferente a la actual aquí en 2026. Una Colombia sin internet, una Colombia sin teléfonos inteligentes, sin plataformas de streaming y sobre todo sin redes sociales. Hoy damos por sentado que podemos abrir una aplicación y acceder a miles de contenidos en cuestión de segundos, pero durante una buena parte del siglo XX la realidad era distinta. La radio y la televisión tenían un papel central porque eran una de las principales formas de conectar regiones, compartir información y construir referencias culturales comunes. Y en ese contexto fue que nació Inravisión. Más que un simple nombre, representaba una estructura encargada de gestionar aspectos fundamentales de la radio y de la televisión pública. Cuando uno revisa la historia, descubre que no se trataba únicamente de producir programas y ya. Contaban con una infraestructura, una transmisión, cobertura y desarrollo de medios que debían de llegar a millones y millones de personas distribuidas en todo nuestro territorio nacional, que de por sí es complejo y diverso. Es curioso porque muchas veces la gente escucha el nombre y piensa que era un canal. Sí, y esa es probablemente una de las confusiones más frecuentes. Inravisión era una institución vinculada al funcionamiento de la radio y la televisión, como ya se los he venido repitiendo. Pero importante, esto enfocaba solamente a la radio y la televisión pública colombiana. Por eso, su historia termina mezclándose con la historia de cómo los colombianos se informaban, aprendían y se entretenían durante décadas. Hay algo que me parece importante aclararles a todos. Cuando hablamos de medios públicos, no estamos hablando solamente de noticias. A veces pareciera que todo se reduce a quien presenta un noticiero o a cierta entrevista que se emitió en determinada semana. Pero esto va más allá, porque la función histórica de los medios públicos ha sido mucho más amplia. Los medios públicos han servido para educar, para difundir cultura, para preservar memoria audiovisual, para documentar acontecimientos históricos y sobre todo para llegar a lugares donde muchas veces otros actores de comunicaciones no tienen interés comercial de estar presentes. Y esa es una diferencia muy fundamental y por eso vamos a entender por qué la discusión alrededor de Inravisión sigue siendo relevante. Porque si la única función de la televisión fuera entretener, créanme que probablemente esta historia no tendría mayor importancia. Pero cuando una institución participa en la construcción colectiva, la conversación cambia por completo. Y ahí aparece algo que muchas veces olvidamos. La memoria también necesita infraestructura. Exactamente. Los archivos no aparecen por generación espontánea. Alguien tiene que conservarlos, organizarlos, restaurarlos y sobre todo protegerlos. Y cuando hablamos de décadas y décadas de producción audiovisual, estamos hablando de una tarea gigantesca. A ver, toda historia tiene momentos de transformación, ¿cierto? Y uno de los más importantes ocurrió en 2004. Ese año se produjo la liquidación de Inravisión y comenzó una nueva etapa para el sistema público de medios en Colombia.
Para muchas personas, aquello significó el final de una institución histórica. Para otras fue la reorganización administrativa. Lo cierto es que el nombre empezó a desaparecer progresivamente de la conversación cotidiana. A partir de entonces, y voy a decir un nombre que quizás todos los colombianos conocemos, RTVC comenzó a ocupar un lugar mucho más visible. Las nuevas generaciones, y me incluyo, crecimos identificando el sistema público con ese nombre. Y mientras eso ocurría, Inravisión fue quedando asociada principalmente a los recuerdos, a los archivos y a referencias históricas. Entonces, durante más de 20 años, la mayoría de personas simplemente asumió que Inravisión había quedado en el pasado. Así es. Y precisamente por eso el anuncio recientemente generó tantas preguntas. Porque cuando un nombre tan gigantesco desaparece durante décadas y luego vuelve a aparecer, pues inevitablemente va a despertar la curiosidad de los amantes y de los que alguna vez lo escucharon. Vean que cuando comenzó a circular la noticia sobre el regreso de Inravisión, muchas personas interpretaron que estaban reabriendo exactamente la misma entidad que había sido liquidada años atrás. Sin embargo, la situación es mucho más compleja. Lo que realmente ocurrió fue la recuperación del nombre histórico como identidad institucional del sistema público de medios. A ver, ¿qué es esto que les estoy diciendo? Esa diferencia es importante porque ayuda a comprender por qué los canales, emisoras y plataformas continuaron funcionando con normalidad. No se trató de reconstruir el pasado exactamente como era, sino de recuperar una denominación que sigue teniendo un peso simbólico importante para la historia de la comunicación pública en Colombia. Y aquí aparece una reflexión interesante. Hay nombres que desaparecen y nadie los va a recordar, pero también existen nombres que conservan una carga histórica tan fuerte en nuestro territorio que décadas después siguen despertando reacciones, y por eso este episodio nació. Unos 4 minutos antes de las 6 de la tarde de este 28 de abril del año 2026 y 24 años después de que se cambió la razón social del Instituto Nacional de Radio y Televisión Inravisión por RTVC, llegó con una entrada triunfal a estas instalaciones la nueva unidad móvil adquirida por esta administración. Otra pregunta fundamental es ¿qué representa actualmente Inravisión? Porque si solamente fuera un cambio de logotipo, pues probablemente no estaríamos dedicando un episodio completo a este tema. Hoy hablamos de un ecosistema que incluye la televisión, la radio, las plataformas digitales y la conservación de archivos. Hablamos de Señal Colombia, de Canal Institucional, de Radio Nacional, de Radiónica, de RTVC Play, Señal Memoria y otras iniciativas que están naciendo y son nuevas que forman parte del sistema público colombiano. A ver, ¿eso qué significa? Que detrás de ese nombre existe una estructura que sigue produciendo contenidos, transmitiendo información, conservando patrimonio audiovisual y desarrollando proyectos culturales y educativos. Por decisión del gobierno, volvemos a la entidad pública que creó la televisión en Colombia. Algunos de sus trabajadores están aquí. Esta Inravisión fue cerrada con el ejército en este mismo lugar, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y seguramente muchas personas utilizan algunos de esos servicios sin relacionarlos directamente con la discusión sobre Inravisión. Exactamente. Y por eso resulta tan interesante analizar el tema. Porque, a ver, permite conectar la noticia con algo mucho más tangible. Los contenidos que millones de personas consumen diariamente.
Inravisión Colombia ha finalizado labores el día de hoy. Agradecemos su amable compañía. Los invitamos a ver nuestra programación a partir de las 6 de la mañana. Muy buenas noches. Vean, si tuviera que elegir una sola razón por la que este tema me parece muy importante, probablemente elegiría la memoria audiovisual. A ver, vivimos en una época donde producimos cantidades y cantidades enormes de contenido todos los días. Publicamos fotografías, videos, transmisiones en vivos, podcasts como este, mensajes en WhatsApp, pero sin embargo, producir contenido no garantiza que vaya a sobrevivir al paso del tiempo. La conversación requiere trabajo, requiere recursos, requiere personas especializadas en el tema, requiere instituciones capaces de pensar a largo plazo. A ver, piensa por un momento ahí donde estás, en la cantidad de registros históricos que existen gracias a que alguien decidió preservarlos. Los discursos de presidentes anteriores, los programas de televisiones, las entrevistas, acontecimientos deportivos, expresiones culturales, momentos que hoy forman parte de la historia nacional. Si nadie hubiera considerado importante conservar esos materiales, gran parte de ellos simplemente hubieran desaparecido. Y cuando desaparece un archivo, no solamente se pierde un video, también se pierde contexto. Exactamente. Se pierde una parte de la memoria colectiva. Por eso considero que una de las funciones más valiosas de los medios públicos es precisamente esa capacidad de preservar documentos audiovisuales para las generaciones futuras. Canal institucional, Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia, ahora es Inravisión. La historia cambió completamente, ustedes ya la analizarán en dónde quedó la verdad, en dónde se desinforma, porque vivimos cada vez más, y no solo Colombia, todo el mundo, en un contexto de ruptura de la verdad y de manipulación falsa de la conciencia humana. Uno de los grandes peligros que sobrevienen a la humanidad, ahora incluso con la inteligencia artificial, tal como lo ha dicho el Papa León XIV. También me parece interesante observar esta historia desde una perspectiva contemporánea, porque vivimos en una época dominada por las plataformas digitales, los algoritmos y consumo de bajo demanda. Muchos podrían preguntarse si todavía tiene sentido hablar de los medios públicos en un escenario tan diferente al de hace 50 años. Mi respuesta es que sí, pero no porque deba de funcionar exactamente igual que hace un par de décadas, más bien porque ciertas necesidades siguen existiendo, como cuáles: la necesidad de preservar memoria, de producir contenidos culturales, de documentar procesos históricos, la necesidad de llegar a territorios que muchas veces quedan fuera de las prioridades comerciales. ¿Y qué pasa? Que lo que estamos viviendo hoy en día para nosotros no puede tener relevancia, entre comillas, pero dentro de 50, 100 años, todo lo que nosotros estamos viendo, como lo que acabó de pasar de la pandemia, como lo que estamos viviendo actualmente en estos mundiales diferentes, todo esto va a ser historia y va a recordarnos a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros bisnietos, y nos va a erizar la piel. Y algo que tenemos que tener claro todos: las herramientas cambian, las plataformas cambian, los hábitos de consumo han cambiado, pero algunas funciones siguen siendo necesarias. Después de investigar este tema, llegué a una conclusión bastante sencilla. El regreso de Inravisión no es solamente una noticia institucional. Es una oportunidad para volver a hablar sobre la comunicación pública en Colombia, sobre la memoria audiovisual y sobre el papel que cumplen ciertas instituciones dentro de la historia de nuestro país. Más allá de las opiniones que cada persona pueda tener sobre la decisión, hay algo que me parece valioso,
El hecho de que esta noticia haya llevado a muchas personas a preguntarse nuevamente por la historia de la radio y la televisión pública colombiana. Y creo que esto no lo van a entender muchos ahora, en el contexto actual, pero en un par de años, en un par de meses, se va a empezar a notar la diferencia. Porque, pues seamos realistas, los medios tradicionales de televisión o noticias son privados. Y esto no está mal. Solo que pues nos hacía falta una contraparte, nos hacía falta algo que no comunicara de la misma forma, que no se guiara de las mismas fuentes y que no presentara las mismas noticias simultáneamente. Y quizá también significa preguntarnos qué queremos conservar para el futuro. Exactamente, porque las generaciones que vengan después de nosotros construirán su visión de esta época, lo que les estaba diciendo ahorita, a partir de los registros que nosotros mismos logremos preservar. Y tal vez esa sea la idea más importante de todo este episodio. Los nombres cambian, las instituciones evolucionan, las tecnologías avanzan, pero la necesidad de contar historias, de registrar acontecimientos y de conservar memoria sigue siendo la misma. Por eso, el regreso de Inravisión ha llamado tanto la atención, no porque haya vuelto únicamente una sola palabra y ya, sino porque detrás de esa palabra existe una parte importante de la historia audiovisual de Colombia. Y bueno, esto fue todo por este episodio. Muchas gracias por escucharme y a los que me están viendo también, gracias por verme. Les recuerdo, mi nombre es Juan David, este podcast se llama Como se vive se dice y nos vemos todos los domingos o a las 10 de la mañana o a las 5 de la tarde, hora colombiana. Sin más, les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, que por aquí abajo les va a estar apareciendo. Y también los invito a que me vayan y me sigan a mi Instagram. Ahí estoy publicando nuevas cositas al respecto de los próximos episodios que salgan. Les estoy subiendo fragmentos de los episodios que aún no han salido y también vamos a estar más conectados. Así que sin más, nos estamos escuchando en otro episodio.